Queridos amigos, ¿se acuerdan que hace unos meses hice un programa sobre el liberalismo tratando de darles el origen en la filosofía, en la teología? Bueno, tendremos que continuar eso un poquito y la repercusión que tiene en la Argentina actualmente con el gobierno libertario, ¿no? El liberalismo, por supuesto, es parte de la revolución anticristiana. Se basa en el primer, se puede decir, el autor del liberalismo, John Locke, que habla de los derechos individuales, el derecho de gobierno está en el pueblo, que el pueblo lo delega en el gobernante, es decir, es la negación del derecho divino, y de aquella frase de Cristo que le dice a Pilatos: tú no tendrías ningún poder si mi Padre no te lo hubiera dado. En toda esta corriente de pensamiento inglesa profundamente anticristiana, originada por la adhesión al calvinismo de Inglaterra, justamente que se inicia sanguinariamente con el reinado de Enrique VIII y de su hija Isabel I. Todo este pensamiento va a desembocar en distintas teorías filosóficas, todas ellas materialistas, todas anticristianas, que terminan en el ateísmo, y sobre todas las cosas separando al hombre de Dios, separando la política del quehacer divino, ¿no es cierto? Es decir, cómo es el orden natural de las cosas, como creemos, es decir, la religión está sobre la filosofía, es como pensamos, y según creemos y pensamos, es la política de cada región o de cada pueblo, y como se gobierna, entonces también se vive. Entonces la jerarquía la teología va a generar de alguna manera la filosofía la política, y esa política que determina una forma de gobierno inspirada en esa filosofía y en esa fe teológica, en ese concepto teológico, va a determinar una manera de vivir y de obrar. Así el imperio anglo-norteamericano, anglosajón, es el que inicia la revolución anticristiana con el levantamiento de Lutero, que había sido en Alemania, de este monje agustino, poco feliz. El padre Rabasi se ha referido a la vida de Lutero, es lamentable. Él era un sibarita, un ambicioso de los placeres humanos, entonces, por supuesto, de la comida, de la bebida, de las mujeres, y por alguna cosa incomprensible los padres lo hicieron ser cura. Era monje agustino y odiaba los votos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces se adoctrina con un fariseo de religión justamente hebrea. Fariseo es la secta de sacerdotes judíos que condenó a nuestro Señor, que había surgido en el pueblo judío 400 años antes de la venida de Cristo, y había suscitado una deformación de la ley de Moisés que había sido entregada por Dios, dice la tradición y dice la Escritura, iniciando la preparación del pueblo judío para recibir al Mesías. 400 años antes de Cristo, cuando caen prisioneros de Babilonia, se mezcla su pensamiento, su religión con los adoradores de Baal, con todo el paganismo de Babilonia, y va a surgir ahí una secta de sacerdotes, podemos decir entre comillas, de supuestos mediadores entre el Dios de Israel y los hombres, que se llamaron fariseos. Y por supuesto lo que llamaban teocracia era una nomenclatura, un grupo pequeño de gente adinerada y que manejaba la doctrina o la ley a su gusto y que gobernaba y les daba un privilegio total sobre el resto del pueblo de Israel. Esa creencia también, ese pensamiento estaba apoyado sobre la creencia de que existía una predestinación divina para que la gente se salve o se condene, y que el signo de esa predestinación, de esa preferencia divina, es el bienestar y la riqueza. Por lo tanto, se infiere, como se muestra muchas veces en el Evangelio, que los pobres, los tullidos, los paralíticos, los enfermos, todos ellos están predestinados a la condena total, a condenarse. Son pecadores como sus padres y por eso están condenados, y por eso como castigo tienen esas enfermedades. Era la respuesta que los fariseos daban a Cristo cuando curaba a un paralítico o un ciego.
la vida de Cristo sobre la tierra fueron 3 años de lucha contra los fariseos, contra las deformaciones de la religión que los fariseos hacían. No obstante eso, este monje agustino, que fue Lutero, se adoctrina con un fariseo de apellido Neri, se hace muy amigo, y el fariseo le enseña que sus obras, si se obraba bien o mal, no tenían nada que ver con su salvación, que no era necesario para salvarse, sino que ya estaban predestinados, y que contrariamente a lo que le habían enseñado en el seminario, la riqueza y el poder eran signos de la predestinación divina. Entonces, y que estaba justificado por la fe si estabas predestinado por Dios a salvarte. Ese es el levantamiento de Lutero, lo dice diciendo en un renglón: no nos salvamos por las obras, nos salvamos por la fe, de manera que su esquema, su paradigma, su lema era: cree fuerte y peca fuerte. Entonces justificaba los mayores pecados de las personas, porque si eran ricas y poderosas era porque estaban predestinadas por Dios, y nada que hicieran bueno iba a modificar en un sentido o en otro esa predestinación a la salvación o a la condenación. Eso lo reafirma unos años después Calvino, como lo he explicado otras veces. Calvino reafirma que la riqueza y el poder son los signos de la predestinación divina, por eso dice: nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios, dando inicio al concepto de raza elegida que, por supuesto, se lo atribuye Calvino para él. El pueblo inglés, al hacerse calvinista en la persona de Enrique VIII, mejor dicho, de su hija Isabel I, con Enrique VIII se separan de la iglesia, inicia la matanza de católicos, la apropiación de los bienes de la iglesia, de los católicos, la ruina de los católicos, el fusilamiento. Fue un rey perverso, absolutamente un malvado, ¿no? Tuvo 6 esposas, de las cuales a 2 le cortó la cabeza. No ahorraba matanzas, ejecuciones, decapitaciones. Era realmente un perverso, un hombre cínico. Y por supuesto que detestaba la moral impuesta por la iglesia, y por eso se hace la propia iglesia, aparte de la de Roma, y hace la iglesia anglicana. Inmediatamente los Cromwell, imbuidos del calvinismo que les era totalmente conveniente, incitan esa matanza y persecución de católicos durante 200 años. Entonces en Inglaterra se quemaron a los católicos en la misa del domingo, vivos. Y así, el único cineasta que lo lleva a la pantalla grande es Mel Gibson en la película El Patriota, donde se ve como el general inglés, el oficial inglés que comandaba esa tropa, cierra con llave la capilla el domingo donde estaba todo el pueblo en misa y le prende fuego. Así fue la persecución cruelísima de los católicos, y así se establece el calvinismo racista en Inglaterra. En ese momento empieza la revolución anticristiana, y en ese momento el pensamiento inglés va a ser modelado por un materialismo, una negación de lo mistérico de la religión, es decir, la religión reformista luterana se desprende de todo lo misterio hacia una religión racional a la medida del hombre, ¿no es cierto?, donde todo misterio, como es la transustanciación de la Eucaristía o la gracia sobrenatural que produce santidad, todo eso es negado. Y por supuesto, como realmente Lutero estaba inspirado por el demonio, no hay ninguna duda, porque él en su autobiografía cuenta que le decía a su mujer: no retires las manos del fuego, en invierno nos tenemos que acostumbrar al fuego del infierno. Interesantes, ¿no? Interesantes misceláneas de la vida de Lutero. Por supuesto, por eso va a inspirar una política racista tan cruel. Inmediatamente, desgraciadamente, al perder la gracia divina, Inglaterra, con una teología ajustada al mundo y al demonio, va a generar corrientes de pensamiento totalmente materialistas. Y así surge ya en el siglo XVII John Locke, que va a resaltar los derechos individuales. Va a ser la base, el creador del liberalismo doctrinario, del liberalismo clásico, donde la libertad del individuo, la libertad del derecho de propiedad, la libertad de hacer lo que quiere, los derechos inalienables del ser humano están por encima de cualquier otro objetivo, y que el gobierno no tiene ninguna potestad sobre esa libertad del hombre, y si el hombre quiere dedicarse a ganar mucho dinero y utilice los recursos que se le dé la gana, el Estado no tiene por qué meterse. Eso es
por supuesto, es el creador del dogma, también dogma, de que Dios delega el poder en el pueblo lo delega al soberano. Para los que son católicos o dudan, y bueno, los evangélicos que me escuchen, eso contradice totalmente las palabras del mismo Cristo, que en respuesta a Pilatos le dice: tú no tendrías ningún poder si mi Padre no te lo hubiera dado. Mi Padre del cielo no te lo hubiera dado. Es el Señor el que habla del poder otorgado por Dios. Cuando hay una visión, una cosmogonía, una visión realmente teológica, amplia, donde el ser humano se ubica como criatura y se da cuenta de su pequeñez en medio de la inmensa creación de Dios y experimenta el poder y el amor de Dios. Por supuesto, cuando la persona sale de eso, enaltece la figura del hombre, sale del teocentrismo al antropocentrismo, donde el hombre va a ser el protagonista de todo. ¿Y qué hombre? No cualquiera, el que está predestinado, dice Calvino, dice Lutero. La predestinación a la salvación. Entonces, ese liberalismo cuyo objetivo es la libertad absoluta de la persona, le quita al Estado potestad para esgrimir justicia, a pesar de venir de un absolutismo como el impuesto por la reina Isabel I, primera reina calvinista, y su padre Enrique VIII, de un absolutismo macabro, ambos, con persecuciones terribles al pueblo católico. Pero curiosamente ellos hablan de la libertad, como ahora. ¿No es cierto? Los revolucionarios hablan de la libertad, pero nos someten a todas las vejaciones y las humillaciones como población de ciudadanos posibles. Quiero decir con esto, defendiendo verbalmente la libertad, pero sometiéndonos a la esclavitud más grande. Pero lo cierto es que evoluciona ese pensamiento del que se hacen portadores las clases más ricas, ¿no? Los pobres siempre tienen que trabajar en todas las culturas, y particularmente la Inglaterra libertaria, la Inglaterra que crea o que adopta como modus vivendi el liberalismo doctrinario de John Locke, es la que va a generar la esclavitud, el tráfico, venta, matanza, utilización del pueblo de raza negra africano como servidores. Ellos, qué ironía, ¿no? Que proclaman esa libertad de los derechos individuales, le niegan esa libertad al pueblo africano por ser distinto, por no tener la civilización. Entonces considerar que ya están condenados. Ahí sí lo meten a Dios. Una cosa increíble, la contradicción de esta civilización que es la que maneja el mundo, ¿no? Anglo-norteamericana, filosionista. Entonces, por supuesto, se va perfeccionando en los distintos pensadores, ¿no? No voy a hacer una historia del liberalismo más detallada que en el programa anterior, simplemente que esto va a desembocar, por un lado, en Adam Smith, que va a crear el liberalismo económico, que es lo que estamos padeciendo en este momento, el neoliberalismo, que es que cada uno haga el dinero que quiera sin intervención del Estado, que si quiere comprar y vender lo que quiera puede hacerlo, y que va a estar regido por la oferta y la demanda. Eso desde el punto de vista económico, toda esa teoría de Lucas, que sí, por supuesto, cuanto más libertad y más oferta y demanda hay, entonces hay una mejor distribución de la riqueza. La realidad ha demostrado lo contrario, y el mismo Nash, que fue encerrado en un manicomio, demostró matemáticamente que la teoría de Lucas es totalmente errónea. Pero bueno, seguimos para adelante porque, como siempre, en aras de la libertad doctrinaria, de ese liberalismo clásico, del neoliberalismo actual, se cometen los atropellos más grandes contra la dignidad de la persona humana. Entonces, idealizar y poner como único objetivo la libertad, que, como dije en el otro programa, la libertad es un medio para hacer el bien, no es un fin, es un medio. Pero la ponemos como fin, y por supuesto eso va a determinar que haya unos más libres que otros, como lo que acabo de decir. La esclavitud de la raza negra, la matanza de indígenas en Estados Unidos, no quedó nadie, quedaron unos pocos en las reducciones, mientras la verdad, fuera de la historia, la leyenda negra inventada por Inglaterra contra España, en cambio la reina Isabel la Católica y sus sucesores mandaron a los capitanes y a los oficiales españoles a casarse con las mujeres indígenas, y surge este maravilloso mestizaje que es el continente de América del Sur, Centro y Sudamérica,
un continente verdaderamente mestizo, con una historia, con un arte riquísimo hispanoamericano, donde lo vemos especialmente en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México. Impresionante en Centroamérica las expresiones de ese churrigueresco que es el barroco hispanoamericano. Impresionante las bellezas en esos templos hechos por los indígenas que se cultivaron, leyeron, salió Góngora, ¿no es cierto?, de esa cultura, y muchísimos más. Menciono a Góngora porque es un clásico, una maravilla, producto de esa evangelización y culturización hispanoamericana. Bueno, contra esto inventan esta leyenda negra que la describe muy bien Messori, Vittorio Messori, en el libro Leyenda Negra contra la Iglesia, que recuerden que Vittorio Messori fue el periodista de Juan Pablo II. Pero bueno, sin desviarnos, ese liberalismo teórico, la libertad absoluta puesta en el pedestal, va a engendrar entonces el liberalismo económico que estamos padeciendo actualmente y el subjetivismo, que va a ser representado por Kant. Ya no respondemos a una ley objetiva, a los 10 mandamientos, que son externos a nosotros, así lo creía el hombre griego, que Dios estaba fuera de nosotros y que había una ley objetiva que, por supuesto, en varios diálogos lo manifiesta Platón, pero sobre todo Roma, en la persona de Cicerón, habla de las leyes y de la ley natural, establecida por los dioses en la creación, y que esas leyes son inamovibles, inderogables, porque dice Cicerón, están escritas por los dioses. Ese observar una ley objetiva que no es lo que yo digo, lo que quiero, para mí está bien esto y yo lo hago, no, sino que hay una ley objetiva a la cual debe someterse toda la ciudadanía por igual. Eso va a cimentar ese criterio de ley natural, va a cimentar la civilización occidental en todo su esplendor. Por supuesto, primero hasta el siglo V esa civilización antigua, luego la historia medieval o de la cristiandad extraordinaria, donde se fundan todas las universidades de Europa importantes, todas fueron fundadas en el siglo XIII por grandes reyes católicos, esa explosión de la cultura y del saber, para después iniciar en lo que debería haber sido la coronación de esplendor de esa cristiandad medieval del Renacimiento, desviada por estos pensadores ateos, en general liberales, pero ateos e ingleses, nórdicos. Se va a desprender de ese fin original del Renacimiento para iniciar una rápida decadencia moral del hombre, moral y espiritual. Uno de los elementos más importantes de esa revolución anticristiana es el liberalismo doctrinario, el liberalismo clásico filosófico, acabo de decir de John Locke, el liberalismo económico que va a enarbolar Adam Smith ya en el siglo XIX, en el siglo XVIII, perdón, y el subjetivismo moral que va a establecer Kant. Kant, fíjense que Kant dice que el conocimiento humano es producto de nuestro pensamiento. Su teoría del conocimiento es que nosotros creamos la realidad con nuestro pensamiento. Es increíble. O sea, así como creo realidad, creo mi propia ley, creo lo que está bien y lo que está mal. Justamente lo que el Señor, en resumen, se puede decir que le dice a nuestros primeros padres en el Génesis: pueden hacer lo que quieran. La metáfora que surge, el aprendizaje de la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén y la expulsión, cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y los destierran para que no coman de los frutos del árbol de la vida. Es decir, se puede resumir en que el Señor le dijo a nuestros padres: pueden hacer lo que quieran, pero yo les digo lo que está bien y está mal, y yo soy el dueño de la vida. Ese fue, digamos, la violación de ese principio, fue la caída de nuestros padres, y eso es lo que va a postular hace 200 años Kant en su consideración filosófica
diciendo abiertamente que la realidad existe porque nuestro pensamiento la crea. Ese es el subjetivismo. Por lo mismo, yo digo lo que está bien y lo que está mal. Yo soy la ley. Fíjense cómo de ser libres y reconocer los derechos naturales que empieza John Locke en el siglo XVII, va a aparecer yo hago lo que quiero con mi dinero y finalmente yo hago lo que quiero porque yo creo la realidad subjetivamente. Por supuesto pasamos por Descartes con su racionalismo, pero no vamos a abundar. Quiero hacer esta línea que termina con este pensamiento neoliberal del siglo XX, ya el siglo XIX, el siglo XX, que arrasa con el cristianismo, es decir, es la personificación de la revolución anticristiana y que va a producir además la revolución comunista, porque contrariamente al postulado de Adam Smith en su liberalismo económico, de la teoría de Lucas, de la distribución de las riquezas por la aplicación del liberalismo económico, todo eso desvirtuado y desmentido por la realidad, contrariamente a eso se produce. ¿Qué es lo que nos muestra la historia, queridos amigos? Que por ese liberalismo impuesto en Estados Unidos a rajatabla, el dinero se acumula en pocas manos. Las familias que hoy tienen el gobierno mundial. Se va ya en el siglo XIX, los grandes capitales se van a acaparar en grandes familias, como en Inglaterra, por supuesto, Rothschild, que se hizo millonario apostando con el costo de las acciones, sabiendo que Napoleón había perdido, diciendo que había ganado, etc. Y luego, cuando se deprecian las acciones, las compra y luego las vende carísimas. Pero bueno, esa fue una maniobra totalmente sucia de Rothschild, como todo su proceder, ¿no? La familia Rothschild es poderosísima, maneja la historia hace unos 400 años y se ha acumulado él y sus más grandes secuaces, la familia Hannover, es decir, podemos decir unas 20 familias que sean en Europa y capitales también muy importantes, pues no llegan a 20 en Estados Unidos, encabezados por John Rockefeller, pero también Harrison, también Carnegie, Morgan principalmente. Entonces ese acúmulo de dinero y poder en pocas manos provoca un empobrecimiento masivo, una expropiación de la libertad y la dignidad humana en la revolución industrial, donde la gente del campo migra buscando un mejor destino a las fábricas de carbón y por supuesto vive de una manera miserable. Y allí los revolucionarios también ateos, que Engels y Marx van a diseñar el paso último de la revolución anticristiana, que es el comunismo, el materialismo dialéctico y ateo, profundamente ateo, que en sus versos Marx dice que odia a la raza humana, que la odia totalmente, una forma de destrucción y control total de pueblos enteros a través del poder acumulado en pocas manos, que llamamos nomenclatura o algo parecido en China. Pero bueno, eso es historia. Yo quiero recalcar que el liberalismo termina en una ficción donde el poder se acumula en pocas manos. El liberalismo es un pecado. Por lo que dije, es contradecir totalmente nuestra doctrina católica expresada por nuestro Señor en el Evangelio en su pasión. Tú no tendrías ningún poder si no te lo hubiera dado mi Padre desde arriba. Entonces, el primer postulado del liberalismo, que el poder está en el pueblo y lo delega en los gobernantes, desdice la doctrina de nuestra fe. Todos sabemos, no solo los gobernantes, todo lo que tenemos lo debemos a Dios nuestro Señor. Y como tal, ese poder que Dios da al gobernante siempre lo debe ejercer para el bien común. Y ahí tenemos que considerar qué es el Estado cristiano. El Estado cristiano, donde reyes extraordinarios en la cristiandad ejercieron este poder extraordinario, tiene siempre como objetivo el bien común. Y el bien común hablando no solo del bien material, que por supuesto lo incluye, sino del bien supremo, de que la persona sea educada para el bien, que obre el bien y que viva para Dios. Por supuesto, esto que les digo es muy
espiritual, pero es la verdad, ¿no es cierto?, que trasciende la política. La política debe ser un instrumento de nuestra vida espiritual, pero no es un fin tampoco. Entonces, el Estado cristiano, ¿qué tiene que hacer? El padre Leonardo Castellani lo resume en 3 cosas. Tiene que hacer la guerra, tiene que hacer justicia y tiene que hacer caminos. Esto es un resumen de lo que tiene que hacer el Estado, pero verdaderamente es así. En ese tiene que hacer caminos, tiene que hacer toda la obra pública y procurar que, como hubo en la Argentina, el Instituto de la Vivienda y el Banco Hipotecario, que todos los habitantes de nuestro suelo tengan acceso a una vivienda digna. Y debe hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia con respecto a la economía? Jamás permitir los monopolios o los acosos de los pequeños productores, de los pequeños propietarios, pequeños y medianos, que son acosados por las grandes empresas y exterminados. Tiene que haber una protección del Estado a medida con respecto a los pobladores que lo han elegido para proteger su bien, el bien común, el bien de los ciudadanos. Cuando un Estado, cuando un gobernante, por supuesto, beneficia a otro Estado, está haciendo una flagrante traición a la patria. Nuestra historia argentina después de la independencia de España tiene horribles casos que la historia oficial no cuenta, como el caso de Rivadavia. Rivadavia, que era masón, como también lo fueron Sarmiento y Mitre, ¿no? Y muchos de los alvear, de los seguidores de estos políticos, por supuesto, trabajaban bajo la dirección del Imperio inglés. Rivadavia, tanto es así que pidió un préstamo de 1 millón de libras esterlinas, de los cuales entraron al país 250.000 en letras de cambio, ni un solo lingote de oro. Le negó su ayuda a Artigas en la banda oriental de San Martín, diciendo que no tenía recursos, y utilizó ese préstamo para hacer los teatros de Buenos Aires. Y hipotecó la tierra en un préstamo que se llamó enfiteusis, un documento, y terminamos de pagar 8 millones de libras esterlinas en lingotes de oro en 1908. Y qué hablar de Mitre, ¿no es cierto?, que por orden del Imperio Británico arma la guerra de la Triple Alianza, una infamia contra el hermano pueblo de Paraguay, una infamia, la historia, el capítulo más oscuro y sanguinario de la historia argentina. Por supuesto, el ejército argentino no quería pelear contra Paraguay, un país hermano, pero hizo aliar al Imperio de Brasil, que sí tenía intenciones. Ya el Imperio de Brasil nos había sacado todo el sur de Brasil y Argentina, era la tierra de las misiones jesuíticas españolas, y quería avanzar sobre la banda oriental. Y por eso, en una flagrante, siendo liberal, ¿no es cierto?, violación de su obligación de gobernante para con la patria, Rivadavia decreta la independencia para no contradecir a Inglaterra con la pertenencia de Uruguay a la Argentina. Era una de las provincias unidas, una herida sangrante hasta la actualidad. Declara la independencia con su ministro Manuel García para hacer un estado tapón como lo es Uruguay, nuestros queridos hermanos uruguayos con los cuales compartimos nuestra historia y nuestra sangre, separados sanguinariamente por los secuaces masones del Imperio inglés. Esos son los liberales. Y luego, ¿qué te puedo decir? La guerra de la Triple Alianza, liberal como Sarmiento, el aconsejar dejar el territorio, como lo dice Sarmiento en uno de sus periódicos. ¿Quién defiende ese territorio patagónico inútil? Ya, por supuesto, en ese mismo momento que gobierna Sarmiento, Teodoro Herzl, en el libro El Estado Judío, el segundo capítulo, me parece, es Palestina o Argentina, donde sugiere que la Argentina es el estado ideal para que se instale el pueblo de Israel después de que recupere su estado histórico, y que los gobernantes argentinos estarían muy contentos en darles esa tierra. Hoy se está concretando. Fíjense este hilo histórico en el tiempo. La supresión de toda tradición argentina, la guerra contra nuestro pueblo hermano que hace Mitre, la deformación de la historia, todo esto no lo cuenta Mitre, pasando por, tengo muchísimo, el pacto Roca-Russellman en el año 32, se crea el Banco Central, que es controlado por el Banco Central de Inglaterra desde entonces, o sea, la emisión de moneda argentina está
controlada y dirigida por Inglaterra a través del Banco Central desde 1932. Es mucho más complejo, ¿no? Porque esto sigue en órganos de gobierno. Esa es la supuesta libertad, la libertad para unos más que a otros, mientras el pueblo atónito mira impotente lo que hacen nuestros gobernantes liberales. Entonces, cómo el gobierno mundial maneja al país y lo expolia, le saca las riquezas, va alternando políticas comunistas como las de Alfonsín y la de los Kirchner con políticas neoliberales como la de Menem y la del actual mandatario Milei. Entonces, Milei, ¿qué hace? Como en el asunto de la quimera de la libertad total, saca todas las leyes de protección a nuestros recursos, el RIGI y por supuesto la ley Bases con todos sus artículos, que fue aprobada casi unánimemente por nuestro Congreso, por las dos cámaras, quitó todas las leyes de producción, inclusive la ley Compre. Cuando ustedes buscan que venga alguien a hacer inversión extranjera, que me parece un error, pero bueno, así lo buscan, suponen que va a dar trabajo e invertir en el país. La ley Compre obligaba a toda empresa extranjera que se asentara en nuestro país a tomar empleados argentinos y a utilizar insumos argentinos. Eso fue derogado. Entonces hoy Milei, en aras de la libertad total y de que el Estado no se meta, acaba de otorgarle a todas las empresas multinacionales la extracción de los recursos, minas, oro, plata, litio, lo que fuera, libremente, sin pagar impuestos por 13 años y con la abolición de la ley Compre. O sea que ellos traen sus propios empleados y traen sus propios insumos. En Argentina nada, no invierten nada. Por supuesto, por consiguiente, la pobreza aumenta, la desocupación aumenta. Esa es la realidad de la quimera del liberalismo. El liberalismo postula la libertad total para los poderosos y el abandono total de la protección que el Estado debe hacer sobre los más menesterosos y los más humildes. Esto que estamos viviendo y que es solo el principio de la destrucción nacional es el gobierno de Javier Milei y el liberalismo que tanto ha destruido la Argentina. Entonces recuerden, desgraciadamente muchos católicos, muchos que se dicen católicos y nacionalistas y que se afanan en mantener la tradición y no mantienen ninguna tradición, han votado a Milei. Que se afanan por mantener la tradición religiosa es una hipocresía farisaica, porque han entregado a un hombre que dijo su origen religioso y que es enemigo del cristianismo, por supuesto, el control total del Estado. Esto es el libertario, que él haga lo que quiera, que los poderosos que vengan hagan lo que quieran, el Estado no puede intervenir. Entonces, por supuesto, no pueden comparar el poder adquisitivo que tiene una empresa multinacional extranjera con una pequeña empresa argentina. Entonces, se les da a ellos, pero lo gracioso es que a cambio de nada. Así perdimos durante el gobierno de Menem, liberal y libertario como el de Javier Milei, todas las empresas de electricidad. Se le dio a Repsol, la empresa más rica de la Argentina, que jamás dio déficit, nunca dio déficit, sino que subvencionó los gastos de las otras empresas. Para eso estaba, para dar riqueza al pueblo argentino. Eso fue entregado por Menem a Repsol, también fue entregado a Aerolíneas con 150 aviones, no me acuerdo exactamente, y nos la devolvió arruinada con la pérdida de rutas internacionales y 6 aviones hechos bolsa. En fin, esto es el liberalismo clásico, el liberalismo doctrinario, el liberalismo económico. Como yo le digo, la quimera del liberalismo que arruinó y sigue arruinando nuestro país. Pero esta vez ya lo poco que queda está siendo o ha sido ya regalado a manos extranjeras. Pronto nuestro pueblo correrá el mismo destino que la Franja de Gaza. Nos expulsarán de aquí porque ya no seremos dueños de nada. Ese es el fin del liberalismo. Recuerdo hombres de iglesia santos, esto se los digo a todos los pseudo católicos en los lugares que se caracterizan por ser católicos tradicionales, que han votado a Milei, que tendrán que dar cuentas ante Dios de esto. Es el cardenal Villot, cardenal de Pío XI, que en su pequeño libro El liberalismo explica por qué el liberalismo jamás puede ser aceptado en nuestra doctrina católica. Todo el mal que trae el liberalismo, no solo a nivel social, postulando la libertad como último fin, sino el pecado individual del individualismo, el egoísmo y la disolución del matrimonio.
Deberían leer ese pequeño librito del cardenal Villot y también lo que el padre Castellani dice en el libro Esencia del Liberalismo. Pero bueno, sería mejor que no se disfracen de católicos, porque nuestra doctrina nada tiene que ver con el liberalismo ni con el comunismo. Son las dos cosas que constituyen la revolución anticristiana. Y que en realidad Milei siempre dijo que iba a hacer esto, no es que nos engañó, está haciendo lo que él dijo, pero todos lo votaron, porque pensaban en un beneficio económico que indudablemente algunos de ellos tendrán, estarán o serán parte de las firmas multinacionales, pero bueno, eso no les va a quitar el hecho de que van a tener que dar cuentas ante Dios nuestro Señor. Es el tribunal del que nadie se libra, y ahí tendrán que enfrentarse con la verdad de sus actos. Acá nos pueden engañar, allá no. Así que espero que todos reflexionen, que los católicos o cristianos que me escuchen sepan que este tipo de doctrinas, así como la doctrina, el materialismo dialéctico del comunismo, también el liberalismo, ofende enormemente nuestra doctrina cristiana y se contradice con el Evangelio de nuestro Señor. Espero que haya sido clara. Espero también que Dios intervenga, que haga un milagro y que la Argentina se salve de este destrozo territorial, este desguazamiento territorial y de nuestros recursos que está llevando a cabo el presidente Milei y sus secuaces.